Vamos a comenzar este día, esta predicación, este sermón con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ya sé que no me la he inventado yo esa pregunta y que muchos la habéis reconocido. Así empieza el Salmo 2. Comentamos hace mes y medio por ahí, que también estuvimos hablando del Salmo 1, que el Salmo 2 junto con el Salmo 1 son dos salmos que podrían interpretarse un poco como un preludio, un prefacio a todo el libro de Salmos. No vamos a hacer la introducción que hicimos la otra vez sobre todo el libro de Salmos, ya que ya lo hemos escuchado y si no podemos escucharla. Pero sí vamos a tener en cuenta que esos dos salmos, dentro de estar en el primer libro, dentro del libro de los Salmos, pues tienen un carácter especial y podrían considerarse un prefacio, un preámbulo, del libro de los Salmos, estableciendo puntos claves para tener en cuenta en la lectura completa que hagamos de los Salmos, también en nuestra alabanza al Señor. Y si en el Salmo 1 estuvimos hablando que era un salmo didáctico y empezaba con la palabra bienaventurado, aunque el pastor ha leído dichosos, Reina Valera 2020, la Reina Valera del 95 todavía mantiene aquí bienaventurados. Hoy hablaremos del Salmo 2, que es un salmo profético, que termina también con la palabra bienaventurado y explicaremos por qué es tan importante para los cristianos. En el Salmo 1 veíamos la preparación para participar en la alabanza, la importancia de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos, ponerlos en orden, de disfrutar de la palabra, de tratar de ser bienaventurados, de tener esa actitud, esa necesidad de querer ser perfectos, no que lo consigamos, pero sí de querer serlos, verlo como algo tan necesario para nuestra relación con Dios y que nuestra alabanza a Dios expresase eso. Hoy en el Salmo 2 nos habla de cuál es el objetivo de nuestra alabanza, cuál es el propósito y por qué. Y así veremos el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza la primera parte, lo leeré ahora según Dios habla hoy, la versión de Dios habla hoy, que dice: ¿por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y los gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido y gritan: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Un hablante de Israel que escuchase este texto, el del Salmo 2, pensaría a lo mejor en Salomón o en todos los reyes de Israel. Podría pensar que en esa ceremonia de entronización iba todo dirigido a él. Y podrían imaginárselo así. De hecho, hay, iba a decir leyenda, no leyenda, sino alguna tradición dice que este salmo se usó para la entronización de Salomón, pero eso tampoco es algo que esté confirmado, por lo menos bíblicamente. Pero nosotros miraremos más allá y vamos a ver la figura que está representado aquí. Ese rey escogido, que dice el versículo 2, en la versión de Os habla hoy. Reina Valera diría ese ungido. Ese que en el texto hebreo lo llamarían Mesías, aquel que en la Septuaginta, si leyéramos esta porción en el Antiguo Testamento en griego, lo llamaría Cristo. ¿Os suena la palabra? Si fuera una adivinanza, ya pensáis en quién estamos pensando, en nuestro Señor Jesús. Pero esto no es una ocurrencia mía. De hecho, el Salmo 2 es el salmo más utilizado en el Nuevo Testamento. Hay más referencias que ningún otro texto del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Siempre, además, aplicado a Jesús. Así lo entendió la Iglesia primitiva y, por supuesto, los escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 4:24, donde hay un contexto de persecución, dice el texto: ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, que de boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Que decía yo antes para empezar. Citaban así el Salmo 2, lo aplican en todo el contexto a Jesucristo y ellos así se encuentran fortalecidos en su posición y siguen adelante con su visión. Nosotros siempre vamos a ver a nuestro Señor Jesús en estas menciones al Rey, al Rey proclamado en todo este Salmo. El salmista empieza el texto como si Dios mismo fuese el que está hablando y empieza con esa pregunta retórica quizá que hemos estado viendo antes y que nos llama la atención. Y esos 3 primeros versículos nos provoca el darnos cuenta de la situación que se repite también en este tiempo.
el desprecio por el Señor, un poco de rebeldía llamaríamos. Spurgeon decía en su análisis a estos 3 primeros versículos que describen el odio de la naturaleza humana hacia nuestro Dios. Y se presenta ese sinsentido en la lucha contra el Señor, alejarse de su voluntad, de una manera consciente y de una manera voluntaria. Lo hacen por alevosía. Y los verbos que hay aquí lo que nos hablan es de una conspiración, de hacer planes de rebeldía, de llamadas populistas, las habéis oído antes. Rompamos las cadenas, librémonos de las ataduras. Un llamamiento a la liberación. Pero todo esto está en contra de Dios, no perdáis el sentido. El cristianismo, la verdad es que es así para muchas personas. Lo ven como una atadura. Presenta aquí una conspiración contra nuestro Señor desde reyes y gobernantes, donde parece que son los que están maquinando todos estos planes en contra de lo que hoy diríamos la Iglesia o el avance del Evangelio. Y como individuos, la verdad, individuos de una sociedad moderna, europea, pensamos que es muy difícil que nos veamos acosados o amenazados por estas altas instancias que vienen aquí en el Salmo. Aunque, como se publicó la semana pasada en el Observatorio de la Libertad Religiosa y la Conciencia, el año pasado se registraron 200 ataques a la libertad religiosa, o sea que es un tema que todavía lo podemos tener aquí presente, y la FEREDE además no para de luchar y evitar todas esas amenazas que sufrimos o que sufre la libertad religiosa directamente desde los gobernantes. A veces un simple ninguneo también sigue siendo una amenaza en ese sentido. Pero quizá también hayamos vivido esa lucha desde otro prisma y sea nuestro entorno el que nos amenaza, nuestro trabajo, nuestros vecinos, los que hemos considerado nuestros amigos, incluso nuestra familia, sin contar nuestro mayor enemigo, que somos nosotros mismos y nuestros propios pensamientos, y nos convertimos así a veces en nuestros enemigos conspiradores, a los que va esto también referido. Pero nosotros decimos que en la Biblia hay libertad, que en Cristo hay libertad. Y ese es uno de los objetivos de la venida de Jesús, el hacérnoslo notar, el mostrárnoslo, el presentárnoslo. Y Él mismo, en una de esas primeras manifestaciones, la de las primeras veces que aparece, dice el famoso dar libertad a los oprimidos. Pero muchas veces el problema está en que esa libertad que decimos que hay en Cristo, nosotros como iglesias, como individuos que estamos también dentro de la Iglesia, no lo reflejamos. No reflejamos a ese bienaventurado del que hablábamos en el Salmo primero. Y el buscador de Jesús, ese que ha entrado por casualidad en nuestra Iglesia, a veces no encuentra esa libertad en la Iglesia de Cristo, y los culpables somos nosotros, porque no reflejamos esa imagen, ese carácter que deberíamos tener. Y desde luego la llamada populista que he dicho antes, rompamos las ligaduras, hay que reconocer que es muy atractiva. La pregunta es, ¿a qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Cuál es la alternativa a ese liberarte de Dios? No sé si lo habéis pensado, porque a veces nos metemos en ese llamamiento a decir que no al Señor, y ¿a qué es a lo que te vas? Al posmodernismo, al poscristianismo, que se utiliza mucho ahora, al metaverso, que también están constantemente provocándonos a ir, a la posverdad, otro de los términos que se utilizan. Todos estos pos están rechazando directamente, o muchas veces están rechazando al Señor, según cómo se vea. Pero ¿qué es lo que te ofrecen? ¿Cuál será la consecuencia de saltarte las normas, lo que dice la palabra, de darle la espalda a nuestro Dios, de vivir una vida sin responsabilidad, de darle la espalda a nuestro Dios? Y la verdad que tenemos que reconocer que todos pasamos por esa tentación, en cierto modo, por una época que llamemos de rebeldía, rebeldía adolescente, que a veces esa adolescencia nos llega hasta los 75, 80 años, en rebeldía. Todos pasamos por esas épocas. Diríamos que incluso decimos que tenemos derecho a saltarnos las normas, a ser libres según lo entiende la sociedad. Y la verdad que eso normalmente nos lleva al desastre. Parece que incluso los jóvenes son carne de cañón para este tipo de cosas, pero realmente estamos hablando de una amenaza que la tenemos, o por la que podemos pasar todos, tengamos la edad que tengamos, seamos bastante más mayores. Pero Cristo nos presenta una verdadera alternativa.
Venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y efectivamente, si vamos a Él, nuestra vida cambiará, y yo creo que aceptaremos sujeción, que aceptaremos también orden. Algunos a esto lo llamarán yugo, aunque Él ya en su palabra nos dice en Mateo 11:30 que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y los que la conocemos diríamos que también es atractiva. Porque aunque la conspiración, el amotinamiento que hemos estado viendo va contra Dios, tiene mucho que ver también con nosotros. ¿Y cómo lo sobrellevamos? ¿Somos conscientes? ¿Somos precavidos? ¿O somos cómplices? Pensar cada uno en qué situación estáis. Pero esta conspiración, ¿qué es lo que le produce al Señor? ¿Cómo le afecta? ¿Cuál es su grado de preocupación? Y si leemos el texto, dice: el Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego en su ira los asusta y lleno de furor les dice: ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. En la Reina Valera, este primer texto dice: el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Usa dos verbos sinónimos: se reirá, se burlará. Y es para no repetir lo que en hebreo viene, que son exactamente el mismo verbo repetido. En hebreo, cuando se repite el mismo verbo, que a nosotros nos produciría en castellano, diríamos: oye, qué falta de vocabulario tienes, ¿verdad? En hebreo es una figura que se utiliza para decir ciertamente lo que dice ese verbo va a pasar. Es decir, aquí nos está diciendo ciertamente se burlará, es algo que va a pasar y que no hay ninguna duda. Es decir, tiene mucha fuerza al decirlo de esa manera. Y será algo que pasará. Pero hablando de risas, ¿y se ríen de nosotros en nuestra vida de cristianos consagrados que suponemos que somos? La verdad es que muchas veces puede producir burla en nuestro entorno cómo vivimos. No sé si os ha pasado alguna vez que habláis de que el domingo vais a la iglesia y os dicen: pero ¿y tienes que ir todos los domingos a la iglesia? No les cuentes que participas en la ofrenda, que entonces te van a decir: o sea que además de ir pagas. No les digas que lees siempre la Biblia o que no te vean leerla, porque dirán: ¿y para qué lees ese viejo libro cuando hay tanta novedad en el mercado que puedes leer y tanta lectura actualizada? ¿Se ríen de nuestra devoción? ¿Se ríen de que le des gracias a Dios por los alimentos o cosas así sencillas que pasan en tu vida y que veas que Dios tiene mucho que ver con lo que sucede? ¿Se ríen de ello? Pues esa risa hacia nosotros, por esos motivos, desde luego, no por otros, podemos identificarlo también como parte de esa conspiración de la que estamos hablando, de una manera más cercana, y así quizá podamos entender cómo esa conspiración de la que hablamos también nos afecta a nosotros. Pero volviendo a lo que hace el Señor frente a la conspiración, no plantea una lucha violenta ni una lucha frontal. Parece que dice: nada tenéis que hacer con vuestras conspiraciones. El Señor está por encima de ellos. El Señor, desde su posición, conoce todas las tramas conspiratorias, incluso mucho antes de que las escriban, incluso que las cuenten a los demás. El Señor, en su posición, Él no está afectado por esta situación. Su soberanía, su sabiduría es mucho más superior que toda esta trama que podríamos llamar. Y por eso se ríe ante aquellos que le desafían y les permite que en su, llamemos, estupidez, lleguen a un momento de exaltación propia, de orgullo, sin verse que realmente son pequeños, que son insignificantes a su lado. Es una conspiración, pero no es una alternativa a su voluntad ni a los designios de nuestro Señor. No hay nada que puedan hacer. Después de reírse, si seguís con el texto, Salmo 2, si alguno lo ha perdido, después de reírse, dice el versículo que les hablará. No que les atacará, dice que les hablará. Bueno, todos conocemos el poder de su palabra. Con su palabra, con hablarles es más que suficiente. Ese furor al que se refiere el texto no es un furor además de violencia, sino es un furor que tiene en cuenta la posibilidad de arrepentimiento, como el Señor ya ha hecho muchas otras veces. Recordar a aquellos ciudadanos de Nínive que estaban amenazados, a los cuales Jonás con mucho furor les gritó durante varios días: si no os arrepentéis,
seréis destruidos, y luego Jonás tuvo que enfadarse porque pasó lo que él no quería, ¿no? Se arrepintieron y encima el Señor les perdonó. Pues el Señor es así, es un Dios fiel, misericordioso, que cumple su palabra y es un Dios de segundas oportunidades. Luego llega el versículo 7, donde hay un cambio. El Salmo parece que cambia de narrador y sin ninguna introducción ni nexo. Es el mismo ungido del que estamos hablando, ya presentado por Dios mismo, quien habla y quien nos dice lo que es capaz de hacer. El Señor Jesucristo es quien además ejecuta los decretos de Dios. Y entonces el Hijo habla diciendo lo que leemos en el versículo 7. Yo publicaré el decreto, y nos presenta lo que podríamos decir que es una imagen de visión trinitaria. El Señor me ha dicho, Dios Padre ha hablado, mi Hijo eres tú, presentando la imagen de Dios Hijo, Jesucristo, y yo te engendré hoy, que no deja de ser una mención implícita al Espíritu Santo. Pero esta declaración no se refiere al nacimiento del Señor Jesucristo. Nos presenta una acción de poder divino. No se refiere a que fue engendrado en el sentido de tener un principio. Y Pablo usa este mismo texto en Hebreos 13:33, ya decíamos que es muy mencionado, hablando de la resurrección de Cristo y diciendo, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta referencia paulina es sobre la resurrección, porque Él es el Hijo eterno de Dios, y Dios es el Padre y Creador eterno, con la interacción constante y eterna también del Espíritu Santo. Uno no puede tener un Padre eterno sin ser y sin tener a un Hijo eterno. Y ellos están en esta relación de eternidad, en su posición en la Trinidad. Es su posición en la Trinidad y no tiene nada que ver con alguien naciendo, sino es una declaración de afiliación con la solemnidad que tiene un decreto, que es como empieza el texto. Pero Dios le ha concedido el dominio de todo a su Hijo. Versículo 8, pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como ollas de barro. Ese pídeme se interpreta como una capacitación al ungido con la característica de sacerdote, que sabéis que es la capacidad de interceder, de pedir por relación con nosotros. Y en el Nuevo Testamento siempre se identifica a Jesús en esta posición. Romanos 8:34. Cristo Jesús, esto lo sabéis de memoria, es el que murió, más aún el que resucitó, y además está a la derecha de Dios rogando, pidiendo, intercediendo por nosotros. Y en esa reclamación los gobernantes que no se sometan tendrán el mismo fruto futuro que una olla de barro, dice el texto, que se harán pedazos. Pero el Señor es amor, es su principal característica o virtud. Se abre así la puerta a la esperanza en el versículo 10. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ahora pues, reyes, ser prudentes. Y la expresión que viene ahí, lo que nos habla, si vemos en cómo está conjugado el original, dice mostrar inteligencia, mostrar discernimiento. Dejaos instruir de una vez, aprender la lección. Recordar que este texto partíamos de una conspiración, pero claramente, y pese a la dureza de la conspiración, traición que podríamos decir, aquí dice que puede ser perdonada. Y por eso en el versículo 11 hay una primera indicación: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, que es en el mismo sentido que en el Salmo 100, versículo 2, dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, una expresión de gozo desbordado que ya también hemos estudiado. Y en esa situación de invitar al arrepentimiento, a admitir la amonestación, a servir al Señor, el versículo 12 nos da la correcta dirección y nos presenta precisamente el objeto de nuestra alabanza. Dice el texto: honrad al Hijo. La verdad que cuando estaba estudiando esto, en este momento quedé muy sorprendido, porque al ver lo que viene en el original,
no usa la palabra que traduciríamos como honrad, sino viene el verbo naseku, que es un verbo imperativo de la raíz nasak, que significa besar. Una traducción literal sería besar al hijo. Esto es algo que al verlo me entusiasmó, digamos, ¿no? Empiezas a escribir y dices, ¿qué vamos a encontrar por este lado? Lo trabajé más todavía y vi como en muchas versiones en inglés también dice kiss the son, es la expresión que viene en la New Standard Version y en alguna otra. En la Vulgata latina dice osculamini filium, que es el osculamini, lo entendemos todos también, besad al hijo también. Y es más, en la Biblia del Oso pone también besad al hijo. Incluso la revisión de 1909, esa que alguno de los que hay aquí seguro que habéis usado en vuestra tierna infancia, también viene besad al hijo, porque se ha mantenido así hasta la Reina Valera de 1960, cuando ya se cambió a honrad al hijo. Besad al hijo aporta también más significados y más matices. Pero como me decía un profesor mío, el doctor Carrera, él dice, no te quedes solo con la palabra, sino mira qué significaba también besar en aquella época. Porque besar al hijo en esa época no significa exactamente que el beso que hay hoy en día. Era un acto entre litúrgico y familiar, ese tipo de beso al que viene aquí reclamado. Recordamos grandes besos, el de Esaú y Jacob, dos hermanos peleados, que en ese momento de reconciliación, dice el texto, que se besaron. Recordamos a José con todos sus hermanos, que podría estar en un momento de tensión, pero cuando ya se le cae esa tensión, está con su último hermano pequeño, no puede más, y también les besa como símbolo de perdón hacia ellos. Recordamos a Moisés cuando tiene su encuentro con Aarón y cuando él está llegando de tener la confirmación de que Dios va a estar con él, y Aarón le reconoce también como líder con ese beso. O el mismo Moisés con su suegro Jetro. A los suegros también se les puede besar. Y en ese encuentro que tiene Moisés con Jetro también hay una reconciliación y vamos a adelantar, vamos hacia adelante. Pero yendo más a las palabras, cuando vas a la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego, viene un verbo también que te despista un poco y que te parece diferente, y que significa coger de la mano, coger, atrapar, o mejor, dejarte llevar de la mano. Bueno, tiene también sentido dentro de lo que estamos diciendo. Y el rey que permitiese además que le cogieras la mano para besarla, te estaba dando un gran honor a ti, a la vez que te estaba reconociendo, y había un gran reconocimiento. El verbo nasak, besar, sobre todo lo que nos trae más sentido es que es un verbo que implica contacto. Es decir, no es lanzar un beso al aire, implica contacto físico. El texto en ese sentido tiene esa aportación de besad y nos habla de una acción de cariño dirigida a alguien al que puedes amar, sobre todo a alguien a quien puedes acceder, con la posibilidad de expresarle también tu amor. Y en ese sentido también reverencia y alabanza. No le enfades, dice el texto, que por cierto esta expresión, todo lo que viene aquí es muy urgente, que es lo que nos está hablando. No es tanto, aunque usa todo esto del enfadado y demás, pero lo que está diciendo es urgente. Besadle, honradle, adorarle, alabadle, besad al Hijo, como muestra de que hemos aceptado esa amonestación a la que hablábamos antes. Ante todo tipo de conspiraciones, las reales externas y las que nos creamos nosotros mismos, debemos resistir a ellas de la mano del Señor, sentirnos realizados con Él en la alabanza, confiar en Él. Y por eso este salmo acaba con esta declaración: bienaventurados todos los que en Él confían. Parecido a como empezaba el Salmo 1, ¿verdad? Tanto el Salmo 1 como el Salmo 2 nos dan una enseñanza para nuestro día a día, para nuestro futuro, y nos muestran también cómo debe ser nuestra relación con Dios. En ellos vemos dos elementos importantes a tener en cuenta. En el Salmo 1 veíamos buscar esa perfección moral, no ir por el camino de los malos, los escarnecedores, sino meditar día y noche en su palabra y hasta deleitarte en esa meditación. En este Salmo 1, en este Salmo 2 que hemos visto hoy, nos muestra quién en su poder, por su condición
debe ser receptor de nuestra alabanza, ese que hemos llamado Mesías ungido, Cristo, el que no se ve perjudicado ante ninguna conspiración ni ataque, el Hijo que nos conoce, como hemos dicho antes, que ya está rogando por cada uno de nosotros, ese que dio también tu vida por ti, su vida por ti. Y la consecuencia de nuestra reflexión en la palabra, de nuestro discernimiento, debe provocarnos a besar al Hijo, como decíamos. La alabanza no es un medio para conseguir algo, sino la consecuencia de esa reflexión, de ese sentimiento que hay en nosotros, producto de ese análisis previo que hemos estado haciendo. ¿Quieres alabar a Dios? Contesta entonces también si estás dispuesto a renovar tu compromiso con Él. Un compromiso que ya nos ha dicho que es ligero, que es fácil de llevar, pero es un compromiso que tienes aquí delante. Si nunca has aceptado ese compromiso, hoy es un buen día para hacerlo. Cuando acabe este tiempo de culto, de cánticos, puedes dirigirte al pastor y expresar que quieres saber un poquito más, que quieres identificar tu vida con ese compromiso. Pero si ya lo hiciste hace mucho tiempo, ese compromiso hay que renovarlo también día a día, pensando en que lo hacemos mirando a nuestro Señor Jesús. Besar al Hijo, que dice el texto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos ponerla de manifiesto y en práctica en nuestras vidas y dar cada paso, Señor, buscándote y mirándote, Señor. Queremos expresar el amor que tú has tenido con cada uno de nosotros, amando a los demás. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.